Arrancamos aquí de vuelta en el programa y pónganse cómodos. Si se pueden hacer por oro, háganse por oro, porque ahora vamos a hablar con un especialista en política y tenemos, ya le adelanté, tenemos 800 preguntas de lo que viene sucediendo ya desde que se descubrió esta acta bilateral y lo que sucedía hoy. Le vamos a preguntar lo que no vimos. Está con nosotros el especialista de ABC Color de lo que es política, Marcos Cáceres, que habla de todo igual, Marcos, muy querido y seguido también en Cardinal, donde siempre lo escuchamos. Bienvenido, Marcos. Un capo, Marcos. Gracias, Dailis. ¿Qué tal, Marcos? Rubén. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y después de una mañana agitada, sí. Amanecimos con el juicio político inminente. Claro. Y finalmente se frustró. Arranquemos por ahí, el juicio político inminente. ¿Puedes contarnos lo que no vimos? ¿Qué sucedió detrás de las paredes en el Palacio de López y luego en el Congreso que cambió este inminente juicio político? Bueno, primero te voy a decir, Daily, que todos los diarios y los medios de comunicación en general hoy amanecieron con la noticia de que hay números para iniciar el juicio político en la Cámara de Diputados. Ahí se tiene que hacer es aprobar la acusación contra el presidente y el vicepresidente, porque los dos estaban acusados de mal desempeño de funciones y traición a la patria. Claro, primero diputado tenía que armar el caso, conseguir las votaciones para armar un caso. No es que hoy se iba a realizar el juicio político, lo iban a armar y luego de ahí tenía que pasar a senadores. Exactamente. Pero ¿qué pasó que cambió todo esto? Bueno, en el Senado no llegó, ¿verdad? Pero primero en la Cámara de Diputados se necesitaban 53 votos, mayoría de 2/3, 53 votos sobre 80, ¿verdad? Si estaban menos, hubieran sido menos los votos, porque son 2/3 de los presentes. Bueno, ¿qué pasó acá? Las versiones son varias, ¿verdad? Sí. Pero básicamente faltaron en un momento dado votos del PLRA. A la mañana se desayunaron con que los que tenían todo armado, porque ahí básicamente era los votos que se juntaban eran los de la oposición, todos juntos, PLRA, Hagamos, PDP, todos los que están representados en la Cámara de Diputados, con los cartistas. Con eso se llegaba a 53 votos, raspando, ¿verdad? Y resulta que de repente empezaron a hacer, vos sabés cómo se hace esto con llamadas telefónicas, no aparece la gente, faltaban 4 diputados liberales. Entre paréntesis, faltaba liberales llanistas. No, efraínistas también. ¿Efraínistas también? Mira. Y acá, esto que te cuento, ¿verdad?, no es todavía público. Nosotros estamos en este momento confirmando algunas informaciones para el impreso. Les recomiendo mañana a la gente que lean, porque muchas páginas se le va a dedicar a este caso. Bueno, el caso es que Hugo Velázquez apareció a la mañana, el vicepresidente, que era uno de los que estaba ahí en el ojo de la tormenta, apareció en la Cámara de Diputados, se reunió en privado con la bancada de Honor Colorado y también conversó con los diputados de otros partidos. Además, la noche, valga la redundancia, anoche fue una larga noche, donde hubo conversaciones, hubo ofrecimientos, hubo aprietes, como se suele decir, porque resulta que Hugo Velázquez, no hay que olvidar, él antes de ser vicepresidente de la República fue presidente de la Cámara de Diputados. Estaba en su feudo. Estaba en su feudo, los conoce a todos, conoce dónde tiene que pisarles el callo para que les duela. De hecho, cada proyecto de ley importante para el Ejecutivo siempre está Hugo Velázquez ahí presente para ajustar lo que hay que ajustar para lograr esos votos. Exactamente, pero más que eso, Daily, él también sabe muy bien qué cargos tiene cada diputado, en qué instituciones, cómo consiguieron esos cargos, a veces con su ayuda. Entonces, sabe muy bien dónde apretar el torniquete para que ellos no puedan decirle que no a algo que él les pida. Marcos, ¿y qué pasó con los del PLRA, que eran ayer a las 4 de la tarde aproximadamente uno de los primeros que se consolidaban con respecto a la petición del juicio político? ¿Y quiénes eran, no? Bueno, ¿quiénes eran y quiénes son los que se bajaron? Ocurre que hay diputados que tienen casos judiciales, por ejemplo. Hay diputados que tienen familiares en instituciones importantes como en Itaipú. Te nombro uno, Jorge Ábalos Mariño, uno de los que no estuvo, por ejemplo, tiene a su esposa en Itaipú, ¿verdad? Después hay otro diputado que no estuvo fue Celso Maldonado, del Departamento Central. Él tiene un caso judicial pendiente. No estuvo Robert Acevedo. Qué notable, ¿no?
Otro que también tiene casos judiciales, incluso él se dice que tiene problemas en Brasil con la justicia, que si va ahí, que no puede ir. No sabemos si es 100% seguro, pero esos son puntos donde se puede apretar. Tienen todo techo de vidrio. Todos tienen techo de vidrio. En estas negociaciones, ¿quién llevó adelante, quién tomó liderazgo? ¿Fue iniciativa toda de Hugo Velázquez, porque también la acompañó Jazmín Narváez de Añetete, o también utilizaron Añetete en conjunto, lo que digo? O sea, le mandaron a Hugo Velázquez, anda a buscar vos que ellos se bajen, o fue como un trabajo en conjunto con Añetete. Bueno, mira, en cuanto a eso, en cuanto al papel de Añetete, Daily, ahí hubo una división, porque no se olviden que estaban los dos en juego. Y el juicio político, como dijimos al principio, tiene dos etapas. Primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado. Resulta que en el Senado, Añetete y específicamente el presidente de la República hizo un trabajo, y una de las cosas con la que amanecimos hoy es que algunos partidos cuyos votos eran claves, como el partido Hagamos, como Patria Querida, que ellos sumados podían parar este juicio político, anunciaron públicamente a través de comunicados de que apoyaban el juicio político a Velázquez, pero no a Mario Abdo Benítez. O sea que ya teníamos claro desde temprano, desde la mañana, de las primeras horas, que si el juicio político llegaba al Senado, se iba a aprobar el de Hugo Velázquez, pero no el de Mario Abdo Benítez. Ahora, Marcos, la pregunta es, ahora entonces que ya no prospera el juicio político ni para el presidente de la República ni para el vice, y escuchándolo a Mario Abdo en su discurso, casi un discurso muy electoralista nuevamente, sí, sin dar tantas pistas de lo que va a hacer, dice vamos a seguir con la política de caiga quien caiga, sin permitir, o sea, incluso habló en una parte donde diciendo lastimosamente pueden caer gente cercana a mi vínculo, mi primer anillo, pero sí, él va a tener que seguir trabajando muy de cerca con su vicepresidente, que fue incluso acusado de traición a la patria por el propio Pedro Ferreira. Sí. Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, le dice: señor presidente, su entorno tiene que limpiar porque no funciona su equipo de inteligencia. ¿Cómo Mario Abdo puede lograr recuperar credibilidad de la gente a partir de ahora? Mira, ahí diste en un punto clave, el caso de la relación entre Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez queda muy dañada, porque de hecho los datos que nosotros tenemos es que Mario Abdo Benítez, una vez que tenía los votos en el Senado, ya a él no lo iban a echar. Y a Hugo Velázquez que le dijeron de una manera, o sea, no sé si se lo habrán dicho directamente, pero es salvate vos. Y Hugo Velázquez va a la Cámara de Diputados a salvarse él, con sus propios métodos, claro, con todo lo que él sabe de los diputados, y lo logró. Porque si pasaba el filtro de la Cámara de Diputados y llegaba al Senado el juicio político, Hugo Velázquez estaba liquidado. Claro. Él tenía que pararlo ahí y logró pararlo. Pero desde el vamos, esta relación entre Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez nunca fue de cordialidad, ¿verdad? Una cuestión de necesidad, y hasta ahora no se llevan bien, por más que formalmente parezca que sí. Sí, pero es un vicepresidente que tiene mucha influencia política, sí, en este gobierno, más que cualquier otro vicepresidente. Recordemos que las grandes macanas que se mandó este gobierno tiene que ver con él. Por ejemplo, los resultados de la intendencia en Ciudad del Este, sí, el recibir a un empresario de cartista, José Ortiz, en el Palacio, mismo este acuerdo bilateral como resultó, o sea, detrás de todo esto está Hugo Velázquez. El problema con los campesinos también, o sea, sí, lo que voy es que ¿por qué lo escucha tanto a Hugo Velázquez? ¿O acaso el presidente es Hugo Velázquez? Pregunto. Mira, acá, Daily, como mínimo hay un poder bicéfalo, ¿verdad? Acá no solamente, como suele ocurrir en nuestro sistema político, siempre ocurrió en todos los periodos, el presidente es el que tiene el poder. Acá el poder también lo tiene Hugo Velázquez, eso está claro, ¿verdad? Y siempre se lo vio a Mario Abdo Benítez como un presidente que no tenía todo el liderazgo. Lo tiene muy dividido, porque no solamente el vicepresidente tiene poder, también, por ejemplo, en el Congreso o en otras instituciones, como sin ir más lejos en Itaipú, son caciques, que cada uno tiene un poder muy grande. Y acá quedó claro que Mario Abdo Benítez no maneja. Incluso en estas negociaciones, todo lo que pasó con este acuerdo bilateral, se vio que Mario Abdo Benítez no es el que maneja. Y hay gente que es capaz de mentirle, hacerle meter la pata, dejarlo muy mal. Y él acá sacó a 4 personas muy importantes porque no tenía otra, ¿verdad? No había otro camino.
pero quedan en el Senado y el mismo vicepresidente van a continuar en los mismos cargos. Ahora, ¿cómo se va a resolver esta relación? ¿Cómo va a continuar? Es impredecible. Queda muy dañada esta relación. Yo creo que Hugo Velázquez, no sé cómo va a poder seguir porque va a ser muy criticado y él no arregló su situación. Las explicaciones que dio en la Cámara de Diputados no convencieron a nadie. Marcos, otras noticias relevantes del día que creo que pasó a un segundo plano por el tema de la cuestión política, del juicio político, es el informe de la Cancillería cuando dice se cancela este acta bilateral tan cuestionado en que incluso desde Brasil se daban cuenta que era motivo de juicio político para el propio presidente de la República. Digo yo, ¿qué sale ganando Brasil cuando ellos aceptan dejar sin efecto el acta bilateral que les beneficiaba? Mira, acá hay una relación, hay muchas cosas que se pueden decir. Hay una relación muy directa entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de la República de Paraguay, ¿verdad? Hay buenas relaciones. Y por lo que surgió toda la investigación que hizo Mabel Renfeld, hay algunos vínculos incluso comerciales. Exacto. Se dice que hay una empresa vinculada a la familia del presidente de Brasil. Entonces, acá yo creo que Bolsonaro, esta es una especulación mía, yo creo que él tampoco quiere que se avance, porque si cae Mario Benítez, si cae Hugo Velázquez, se van a poder profundizar algunas investigaciones y probablemente terminen salpicando a la familia presidencial brasileña. Convengamos que justamente ahí estamos hablando de esta empresa brasileña Leros Comercializadora, que es la que estuvo detrás del acuerdo de la mano de este abogado que nadie explica cómo llegó y cómo accedió a un acuerdo que ni siquiera los técnicos pudieron llegar. Estamos hablando de José Rodríguez. Si llegara incluso a investigarse, yo creo que ahí está lo que vos dijiste. Si se llegara a investigar más ahí, en Brasil, ¿cuál fue la campaña política de Bolsonaro para llegar? Era el único candidato que no tenía ni una causa que lo investiguen por corrupción, a diferencia de los otros candidatos. Así es. O sea, había un interés particular del Brasil porque esto no siga profundizándose. Sí, eso es una cosa que uno tranquilamente puede especular y que explicaría por qué Bolsonaro le está tendiendo una mano, en este caso, a Mario Abdo Benítez. Y un punto clave es eso, lo que no pudo explicar, convencer el vicepresidente Hugo Velázquez, esta relación con el abogado. Porque uno no puede creer que él haya, por un lado lo trata de un muchacho más o menos cabezudo, ¿verdad? Que lo conoce del fútbol y que lo conoce de ser amigo del hijo, o sea, nunca dio ni siquiera explicaciones de la relación Exactamente, social. Y por el otro lado le abrió las puertas a lugares que nadie puede acceder sin tener un poder. Gente del Congreso no podía acceder. Los senadores, los diputados no estaban al tanto de estas negociaciones del acta bilateral y este jovenzuelo, el abogado, manejaba todo. Sí, y hay otro punto que te quiero marcar. Acá hay una cuestión interesante en esta resolución que se dio a este juicio político que abruptamente se terminó, ¿verdad? No, o sea, antes de empezar. Sí. Y es que ni siquiera dirigentes importantes, senadores, de Honor Colorado, cartistas, sabían de lo que iba a pasar. Acá hubo una intervención directa de Cartes, eso es evidente. Sí. Ahora, algunos quieren especular, bueno, con Mario Abdo Benítez. Con Mario Abdo Benítez no hacía falta, porque ya pudieron pararlo en el Senado sin la ayuda de los cartistas, digamos. Sí. Claro. Entonces, acá lo que hubo, yo presumo, es que Hugo Velázquez fue, en todo caso, el que pudo haber conversado con Horacio Cartes para salvarse él. Ahora, quiero ir a este punto. ¿Cuál es el interés que tiene para canjear Cartes, el expresidente, con este gobierno? Viene por lado de Messer, que ahora fue capturado en Brasil y que ahora entró alguien que no le conviene en Ceprelat como titular. ¿Vendría por ahí o cuál es el acuerdo? Bueno, vos lo dijiste, Daily, el expresidente Cartes tiene vínculos importantes con Brasil, él tiene cosas que explicar. La caída de Messer le puede llegar a afectar si es que surgen revelaciones importantes. Y yo creo que por ese lado él debe andar un poco asustado, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que surjan informaciones que lo perjudiquen directamente e incluso económicamente son muy fuertes. Y ahora se habla de que Carlos Arregui sería sacado y que ese sería uno de los puntos. Ahora, a mí los últimos informes dicen que no, porque esto va a ser clave, va a ser bochornoso que salga Arregui en esta circunstancia. Claro, a mí la gente de Añetete con la que pude hablar me dice que no, que se queda. Marcos, estamos hablando de esta situación conflictiva en la política, pero de un solo partido, pero dos sectores, Añetete y Honor Colorado. Sí. ¿Qué pasa con la oposición? Yo digo,
¿Era la oposición el momento ideal para sacar gran tajada de esta crisis dentro del gobierno, del partido gobierno que es la ANR? E incluso el propio Efraín Alegre, gran referente del Partido Liberal Radical Auténtico, decía, vamos a impulsar el juicio político. Ayer se reunieron todos los presidentes de la oposición en la sede del Partido Febrerista, sí, y había un criterio único. Con estos 4 legisladores, diputados del sector efrainista que estaban mencionando, me imagino que dentro de la propia interna liberal efrainista tiene que haber un estirón de orejas. Sí, estamos esperando que salga a hablar Efraín Alegre, a dar una explicación, porque acá de alguna manera se puede mirar como un fracaso de una iniciativa de ellos. Entonces, en el transcurso de esta tarde suponemos que saldrá, no sé, con un tuit, algo, una conferencia de prensa sería lo más adecuado, porque realmente algunos de los diputados que fallaron fueron de su sector. Sí. Y me decía un diputado liberal, yo le preguntaba, ¿qué pasó? Y me decía, el gran problema que tenemos es que no tenemos vocación de poder. Los liberales parece que cuando tenemos la oportunidad, sí, fallamos, ¿verdad? Pero más que lo que vos dijiste también me parece clave, Rubén, el tema del techo de vidrio. Resulta que hay diputados, hay parlamentarios que tienen casos judiciales que pueden ser fácilmente extorsionables. Marcos, entonces con eso no se puede ir a ningún lado. Ahora, Marcos, que se dejó toda esta acta sin efecto y que salió Maritoy a brindar como su discurso, a hacer sus aclaraciones que no fueron tan claras al final, ¿cómo ves que va a seguir esto? Ya no hay ningún tipo de especulación de que puede haber un juicio político contra Velázquez. ¿Qué se está manejando en el ámbito político con respecto a esto que se enfrió esta mañana? Y las cosas ahora están en este momento totalmente dejadas de lado. O sea, no hay posibilidades de recomience el juicio político porque no hay votos, ¿verdad? Pero como yo te dije, queda muy endeble el gobierno en general. Y Hugo Velázquez queda en el centro de la tormenta porque él no despejó las dudas que hay en su contra. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue esto? Porque sabemos que ahora hay 3 fiscales que están investigando, ni siquiera saben cuál es el delito, están definiendo cuál es el delito, si es que hubo delito. Incluso traición en la patria no está en una constitución. No existe. ¿A quiénes van a investigar? Tampoco saben, o sea, hasta dónde podemos investigar no saben, porque el propio gobierno es el que toma la iniciativa de investigar a ellos mismos. Entonces, ¿cómo sigue este caso del acta bilateral? ¿Cómo sigue de aquí en más? Bueno, hay 2 cuestiones. Una es el aspecto diplomático. Eso lo van a tener que resolver los que sean nombrados por Mario Abdo Benítez, entre ellos el nuevo canciller, son los que van a tener que tomar la posta. Aparentemente, con todo esto que pasó, hay predisposición de Brasil de negociar. Ahora, en cuanto al aspecto judicial, el gobierno de Mario Benítez está obligado a obtener resultados y a establecer responsabilidades. ¿Por qué o si no? Se va a pensar que esto todo, lo que estamos muchos pensando, ¿verdad? Que fue todo un arreglo político. Y que va a terminarlo para ahí. Y que va a terminarlo para ahí, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, van a quedar también, Mario Benítez va a quedar muy, muy débil, ¿verdad? Y me decía alguien de Añetete, ¿verdad? No, va a haber resultados, se van a establecer responsabilidades, va a haber gente que va a tener que irse. El propio Mario Benítez dijo, va a haber más gente que se va a ir. Bueno, vamos a ver, porque ahora estamos en una situación de que dudamos de su palabra. Marcos, si no se va Arregui de Ceprelat, que están especulando que fue el pedido del sector Honor Colorado, de Horacio Cartes, sí, porque no lo quiere, justamente en una institución que tiene que fiscalizar la cuestión monetaria de cada uno. Sí. Si no se va Arregui, ¿sabremos alguna vez cuál fue la moneda de cambio que pidió HC? Mira, una versión que yo tengo es que en realidad Honor Colorado retrocedió porque se dio cuenta que iba al fracaso. Ajá. Porque de alguna manera el que logró que esto fracase fue Hugo Velázquez, con estas maniobras que te dije en la Cámara de Diputados. Entonces, Honor Colorado tuvo que retroceder porque ya había demasiado enturbiado estaba el ambiente. Esto de Brasil que está ocurriendo ahora, la caída de Merce, no le conviene. Todo se le podía volver en contra. Entonces, su anuncio a cargo de Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado, él fue el que anunció. Y eso es una anécdota que les quiero contar. Sí. Estaban a la mañana preparando el nivel acusatorio, ¿sí? Sí. Y esto lo contó Celeste Amarilla públicamente. Sí. Estaban diciendo, bueno, ¿qué vamos a poner? Porque hay que preparar, ¿verdad?, las acusaciones. Y un secretario de Celeste Amarilla ve que el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, está escribiendo algo en su teléfono, un tuit. Sí. Y de repente mira y efectivamente era un tuit de Pedro Aliana y le muestra a Celeste Amarilla. ¿Qué decía ahí? Que dejaban sin efecto
el juicio político. Ahí se enteró. Entonces ahí se enteró, ahí en la mesa, ¿verdad? Entonces agarra Celeste Amarilla, le muestra así a Pedro Galeano y le dice, ¿esto es tuyo? Sí, le dice. ¿Y qué estamos haciendo acá? Claro, aparte ni se lo dice, le manda un mensaje ahí. A todo el mundo. Claro. Y no a ella. Y varios senadores, cuando terminó la sesión de la Cámara de Senadores, hoy yo estaba ahí, ¿verdad? Salieron Juan Darío Monge, el líder de la bancada, y le digo, ¿qué pasó con eso? No, nos estamos enterando, no sabemos, ahora nos vamos a reunir para ver qué es esto. Impresionante. Increíble, o sea que acá hubo una operación al más alto nivel, ni siquiera a estos senadores que son No de se bajó primera línea. línea se los informaron. Y claro, Increíble. y nos usaron a nosotros, ¿viste? No, porque el pueblo, la traición a la patria. Ojalá sepamos algún día la verdad de lo que pasó con el acta bilateral que ya está anulada. Muchas gracias, Excelente, Marcos, Marcos. por favor. Excelente tu explicación, clarísima. Yo creo que el otro lado también. Bien Así claro. que nos vamos a una pausa Vamos. y ya regresamos.